¿Cuál es el regalo más inesperado que una madre puede recibir en su día? En un acogedor apartamento de Madrid, en medio del cálido ambiente de la celebración del Día de la Madre, una mujer está a punto de descubrirlo. Su exitoso hijo, con una mezcla de orgullo y curiosidad, hace una pregunta que congela el tiempo. Mamá, ¿estás disfrutando de los 700.000 euros que te he estado enviando? Pero para esa madre, que ha dedicado su vida a su familia y vive modestamente con una pequeña ayuda, esa pregunta es un abismo. Ella nunca ha visto semejante fortuna. De repente, el día más feliz se convierte en el inicio de una duda insoportable. Cuando el amor de tu hijo se mide en una fortuna que nunca has recibido, ¿cómo empiezas a buscar la devastadora verdad que se esconde detrás de sus palabras? Ese día era el Día de la Madre. El sol de mayo entraba a través de las cortinas de mi salón en Chamberí, el mismo salón donde Mateo, mi hijo, había aprendido a caminar. La casa olía a la tarta de Santiago que acababa de sacar del horno. Era su favorita. Siempre lo ha sido. Yo esperaba el timbre, como cada año. El corazón se me aceleraba un poco, como a una niña. Es curioso, una nunca deja de ser madre, ni siquiera cuando el pelo se vuelve blanco y las manos se llenan de manchas. El timbre sonó a las 2 en punto. Siempre tan puntual. La puerta se abrió y allí estaba él. Mateo. 42 años, alto, con el pelo oscuro de su padre y esa sonrisa que siempre parecía saber más que los demás. Llevaba un traje caro, de esos que no tienen ni una arruga. Detrás de él, Isabel, su mujer, sostenía un ramo de peonías tan perfecto que no parecía real. Y agarrada a su mano, mi nieta, Sofía, con sus ojos grandes y curiosos. Hubo besos, abrazos que olían a un perfume caro, a un mundo que ya no era el mío. Entraron y el silencio de mi casa se llenó de sus voces. Mateo, como siempre, se sentó en el viejo sillón de orejas de su padre. El sillón de Javier. Desde que mi marido se fue, nadie se había sentado ahí. Solo Mateo. Era como si, al hacerlo, reclamara su lugar, el de hombre de la casa. Hablamos de cosas sin importancia. Del tiempo, del trabajo de Mateo, de las clases de ballet de Sofía. Yo les serví el café y un trozo de tarta. Vi cómo Isabel cortaba el suyo en pedazos diminutos, sin llegar a comerse casi nada. Y entonces, cuando la conversación se agotó y solo se oía el tic-tac del reloj de pared, Mateo dejó su taza en la mesita. Me miró fijamente. Esa mirada intensa, la misma que ponía de niño cuando estaba a punto de confesar una travesura. Pero no era una travesura. Mamá, dijo, y su voz sonaba extrañamente formal. Hay algo que llevo tiempo queriendo preguntarte. Yo asentí, secándome las manos en el delantal por pura costumbre. Y entonces formuló la pregunta. La pregunta que lo cambió todo. La que partió mi vida en un antes y un después. ¿Estás disfrutando de los 700.000 euros? El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj. El zumbido de una mosca contra el cristal. El sabor dulce de la tarta en mi boca. Todo se congeló. 700.000 euros. La cifra era tan grande, tan irreal, que mi mente no podía procesarla. Era como un número de teléfono muy largo que no conseguía memorizar. Le miré sin comprender. Tal vez había oído mal. Mis oídos ya no son lo que eran. ¿Cómo dices, hijo? Él sonrió, una sonrisa llena de orgullo, de suficiencia. Los 700.000 euros, mamá. El dinero de la casa de Málaga. Quería asegurarme de que lo estás disfrutando. De que no te falta de nada. Ah. La casa de Málaga. De repente, la imagen de la casa apareció en mi mente. No como un activo inmobiliario,
como la llamaba Mateo, sino como el lugar donde Javier y yo habíamos pasado todos los veranos durante 40 años. El porche donde leíamos el periódico por las mañanas. El olor a sal y a jazmín que entraba por la ventana del dormitorio. Las marcas en el marco de la puerta donde medíamos a Mateo cada mes de agosto. Vendimos esa casa el año pasado. Fue Mateo quien insistió. Dijo que era un gasto inútil, que yo ya no estaba para viajar sola, que el dinero estaría mejor invertido. Me costó. Sentí como si estuviera vendiendo una parte de mi propia vida, de mis recuerdos con Javier. Pero confié en él. Siempre he confiado en mi hijo. Recuerdo perfectamente nuestra conversación. Estábamos en esta misma sala. Mateo me explicó, con gráficos en su tableta, que lo mejor era crear un fondo de inversión. Una cosa segura, a mi nombre, que me daría una pequeña renta mensual para mis gastos y que mantendría el capital a salvo. Así no tendrás que preocuparte por nada, mamá, me dijo. Yo me encargo de todo el papeleo. Tú solo tienes que vivir tranquila. Y yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Es mi hijo. El niño al que le curaba las heridas de las rodillas. El joven al que ayudaba a estudiar para sus exámenes de arquitectura. El hombre que me llevó del brazo en su boda. Mi mirada volvió al presente. Al salón. A la cara expectante de mi hijo. Y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Un susurro. Un hilo de voz que apenas se oyó. Hijo, dije, y sentí un frío terrible recorrer mi espalda. ¿De qué dinero me estás hablando? La sonrisa de Mateo se borró. Se quedó mirándome, con el ceño fruncido, como si yo acabara de decir una palabra en un idioma desconocido. Pude ver la confusión en sus ojos, una confusión que rápidamente se convirtió en preocupación. ¿Cómo que de qué dinero, mamá? Del dinero de la casa. Te lo transferí todo a la cuenta que abrimos para el fondo de inversión, ¿no lo recuerdas? Antes de que yo pudiera contestar, de que pudiera encontrar las palabras para explicar que en mi cuenta del banco solo había lo justo para pasar el mes, Isabel intervino. Dejó su taza sobre el plato con un gesto delicado, uno de esos gestos que parecen ensayados, y se inclinó hacia adelante con una sonrisa tranquilizadora. Cariño, le dijo a Mateo, pero sus ojos me miraban a mí. Creo que estamos confundiendo a tu madre con tantos tecnicismos. Carmen, es normal que no lo entiendas del todo, es un poco complejo. Su voz era suave. Aterciopelada. Como la miel. Pero a mí, en ese momento, me sonó extrañamente metálica. Verás, continuó, ahora dirigiéndose completamente a mí. El dinero no está simplemente en una cuenta. Eso sería una imprudencia. Está invertido. Lo hemos colocado en un fondo de cartera diversificada, con una mezcla de renta fija y variable para minimizar el riesgo. La mayor parte está en bonos del Estado a largo plazo, que son muy seguros, pero claro, su rendimiento es lento. Y con el mercado en una fase de corrección como la actual. Se detuvo, como si esperara una señal de comprensión por mi parte. Yo solo la miraba. Cartera diversificada. Renta variable. Fase de corrección. Las palabras flotaban en el aire del salón, ajenas, frías. Eran palabras de otro mundo, del mundo de los trajes caros y las oficinas de cristal. No tenían nada que ver con mi mundo, el de la lista de la compra y la factura de la luz. Sentí una punzada de vergüenza. Yo, que había sido maestra durante 40 años, que había explicado a cientos de niños la diferencia entre un sujeto y un predicado, ahora me sentía como una alumna tonta en mi propia casa. Me sentí, pequeña. Mateo pareció relajarse al instante. Asintió, aliviado. Ah, claro.
Claro. Es eso, mamá. El dinero está trabajando. No es que no lo tengas, es que no lo puedes tocar todavía. Isabel es la que entiende de estas cosas, sabe lo que hace. Miró a su mujer con una admiración que me dolió. Por eso quería que ella lo gestionara todo. Para protegerte. Para protegerme. La frase se quedó resonando en mi cabeza. Isabel sonrió de nuevo y me puso una mano sobre el brazo. Su manicura era perfecta. Sus dedos, fríos. Exacto. Piensa en ello como una semilla que hemos plantado, Carmen. Necesita tiempo para crecer. Mientras tanto, Mateo y yo nos aseguramos de que no te falte tu asignación mensual para tus gastos. La recibes correctamente, ¿verdad? Yo asentí en silencio. Sí, cada mes recibía un pequeño ingreso en mi cuenta. Una cantidad modesta, suficiente para pagar las facturas y poco más. Yo siempre había pensado que era un detalle generoso de mi hijo. Nunca se me ocurrió pensar que ese dinero salía de mi propio dinero. Se quedaron un rato más, pero la calidez se había ido. Había una tensión invisible en el aire, o tal vez solo la sentía yo. Hablamos del tiempo, otra vez. Del nuevo reloj que lucía Isabel en la muñeca. Un capricho, dijo ella riéndose. Una pequeña recompensa por unas decisiones de inversión inteligentes que tomé en el trabajo. Mateo la miraba, orgulloso. Pronto, se levantaron para irse. Era la hora de la siesta de Sofía, dijeron. Me dieron 2 besos de nuevo. El perfume de Isabel se me quedó impregnado en la mejilla. Frío. Mientras los acompañaba a la puerta, mi nieta, Sofía, se agarró a mi falda. Me miró con sus ojos grandes y serios. Abuela, me susurró, como si contara un secreto muy importante. Su voz era un pequeño gorjeo. ¿Qué pasa, cariño? Mamá dice que en verano nos vamos a ir de viaje a Japón. Su cara se iluminó. Dice que es porque ella es una maga de las finanzas y ha ganado mucho dinero. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Japón. Una maga de las finanzas. Miré por encima de la cabeza de mi nieta. Isabel ya estaba en el rellano, hablando por su teléfono móvil. Mateo le ponía el abrigo a la niña. No me oían. Un mercado en fase de corrección. Una semilla que necesitaba tiempo para crecer. Y un viaje a Japón. Las piezas no encajaban. Eran de puzzles diferentes. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió a inundar mi casa, me quedé inmóvil en el recibidor durante un largo rato. El olor a tarta de Santiago se mezclaba ahora con el eco de unas palabras que no entendía y el perfume frío de mi nuera. Cartera diversificada. Bonos del Estado. Una maga de las finanzas. Me acerqué a la mesa del salón. Cogí el trozo de tarta que Isabel había dejado casi intacto. Estaba seco. Se había quedado frío. Como todo lo demás. Esa noche no dormí. Las palabras de mi nieta, tan inocentes y tan crueles al mismo tiempo, daban vueltas en mi cabeza. Una maga de las finanzas. Un viaje a Japón. Se mezclaban con las explicaciones frías de Isabel. Cartera diversificada. Fase de corrección. Era un ruido constante, un zumbido que no me dejaba en paz. Por la mañana, la luz del sol me encontró sentada en el sillón de mi dormitorio, con una taza de tila fría en las manos. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un hervidero. Me sentía confundida, sí. Pero debajo de la confusión, empezaba a crecer algo más. Algo que se parecía a la rabia. Una rabia tranquila. Fría.
Miré la fotografía de Javier que tengo en la mesilla de noche. Es mi foto favorita. Estamos en la playa de Málaga, él me abraza por los hombros y los dos nos reímos a carcajadas. El sol nos da en la cara. Éramos felices y no lo sabíamos. O quizás sí lo sabíamos, pero no pensábamos que se pudiera acabar. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. Javier, le dije al retrato. Tú nunca hubieras permitido una mentira en esta casa. Nunca. Y yo tampoco lo voy a permitir. En ese momento tomé una decisión. No podía seguir sentada, esperando que las piezas del puzzle encajaran solas. Tenía que moverme. Tenía que saber la verdad. No por el dinero. El dinero, al fin y al cabo, son solo números en un papel. Era por algo más importante. Era por mi dignidad. Era por el respeto a la memoria de mi marido. Me puse mi abrigo de los domingos, aunque era lunes, y cogí mi bolso. Me temblaban un poco las manos, pero mis pies caminaban firmes. Sabía a dónde tenía que ir. No a una de esas oficinas modernas y acristaladas donde trabajaba Mateo. Fui a la sucursal de toda la vida. La oficina del barrio, con sus muebles oscuros y su olor a papel viejo. El banco donde Javier y yo abrimos nuestra primera cuenta corriente cuando nos casamos. Pregunté por el señor Ramiro. El director. Llevaba allí casi 40 años. Nos conocíamos desde que Mateo era un niño que venía a pedir caramelos al mostrador. Era un hombre de la vieja escuela, de los que te dan la mano con firmeza y te miran a los ojos cuando hablan. La empleada me dijo que esperara un momento. Me senté en una silla de plástico, con el bolso apretado contra el regazo. Me sentía como si fuera a hacer un examen muy difícil. El corazón me latía con fuerza en los oídos, y si todo eran imaginaciones mías, y si Isabel tenía razón y yo era solo una vieja que no entendía el mundo moderno. Carmen. Pasa, por favor. Qué alegría verte. La voz del señor Ramiro me devolvió a la realidad. Me levanté y entré en su despacho. Era una habitación pequeña, llena de archivadores y con una sola ventana que daba a un patio interior. Me ofreció asiento y me preguntó por la familia. Le contesté con monosílabos. No tenía fuerzas para conversaciones amables. Finalmente, reuní todo el valor que me quedaba. Ramiro, le dije. Necesito tu ayuda. Es sobre la venta de la casa de Málaga. Él asintió, su rostro se puso serio. Escuchó mi historia en silencio. Le conté la visita del día anterior, la pregunta de Mateo, la explicación de Isabel. No omití nada, ni siquiera la vergüenza que sentía al no entender aquellas palabras tan complicadas. Él no me interrumpió ni una sola vez. Solo me escuchaba, con esa atención profunda que ya casi nadie tiene. Cuando terminé de hablar, se quedó un momento pensativo. Déjame ver qué puedo encontrar, Carmen. Dame unos minutos. Se giró hacia el ordenador que tenía en su mesa. Sus dedos, grandes y algo torpes, empezaron a teclear. En la pantalla aparecían números y gráficos que yo no entendía. El único sonido en el despacho era el rum rum del ordenador y el de mis propios nervios. Pasaron 5 minutos. O quizás fueron 10. A mí me pareció una eternidad. De repente, el señor Ramiro dejó de teclear. Se quedó mirando la pantalla, inmóvil. Su expresión había cambiado. Ya no era seria. Era grave. Muy grave. Ay, Carmen, dijo en un susurro. Luego, sin decir nada más, se levantó y se acercó a la impresora que había en un rincón. La máquina cobró vida con un zumbido y escupió una hoja de papel.
Un folio de tamaño DIN A4. Volvió a su mesa y me lo tendió. Creo que es mejor que lo veas tú misma, dijo con una voz suave. Cogí el papel. Mis manos ya no temblaban. Estaban heladas. El papel era un extracto de movimientos bancarios. Una lista de fechas y cifras. Pero mis ojos se clavaron en 2 líneas. Solo 2. La primera mostraba un ingreso. 700.000 euros. La fecha era de hacía casi un año. En el concepto ponía, venta inmueble Málaga. La segunda línea estaba justo debajo. Era una transferencia. Por el importe exacto. 700.000 euros. La fecha era de solo 2 días después del ingreso. Y en el destinatario, un nombre que conocía muy bien. Isabel Vargas. No ponía, fondo de inversión. No ponía mi nombre. No ponía el nombre de Mateo. Solo el suyo. El dinero había entrado y, 48 horas después, había salido. Hacia una cuenta personal a su nombre. No había cartera diversificada. No había bonos del Estado. No había ninguna semilla plantada. Solo había un nombre. El suyo. Me quedé mirando el papel. Las letras y los números empezaron a bailar delante de mis ojos. Sentí un vacío inmenso en el estómago, como si me hubieran empujado desde un lugar muy alto. El despacho del señor Ramiro empezó a dar vueltas. El mundo, mi mundo, construido sobre 68 años de confianza, de amor, de creer en la bondad de mi familia, se hizo añicos en ese preciso instante. Antes de contaros qué hice con esa verdad tan cruel, necesito tomar un poco de aire. Si mi historia está llegando a vuestro corazón, por favor, decidme desde qué ciudad me estáis escuchando en los comentarios. Vuestra compañía, ahora mismo, es la fuerza más valiosa que tengo. No sé cómo volví a casa desde el banco. Creo que caminé de forma automática, sin ver las calles, sin oír el ruido de la ciudad. El folio de papel, doblado en 4, lo sentí arder dentro de mi bolso. No era papel. Era la prueba de un engaño. Los siguientes 2 días viví como un autómata. Me levantaba, me vestía, preparaba un café que apenas probaba. Me sentaba junto a la ventana y miraba la vida pasar, pero no la veía. Dentro de mí solo había un desierto. La rabia inicial se había consumido, dejando paso a una tristeza pesada, inmensa. Una tristeza que tenía el rostro de mi hijo. No era la pérdida del dinero lo que me dolía. Era la pérdida de la confianza. La sensación de haber sido tratada como una niña tonta, como un mueble viejo al que se arrincona para que no moleste. Al tercer día, me desperté y el desierto había desaparecido. En su lugar, había una calma extraña. Una calma fría, afilada como un cuchillo. Supe, con una certeza absoluta, lo que tenía que hacer. Cogí el teléfono y marqué el número de Mateo. Hijo, le dije cuando contestó. Mi voz sonaba firme. Me sorprendió a mí misma. Necesito que vengas a casa esta tarde. A solas. Quería organizar la biblioteca de tu padre y hay cajas muy pesadas. Hubo una pequeña pausa. Claro, mamá, pero ¿no puede esperar al fin de semana? Hoy tengo mucho trabajo. No, respondí. No puede esperar. Mi tono debió de ser diferente, porque no insistió. Quedamos a las 7. Pasé la tarde preparando el escenario. No de forma teatral. Simplemente, ordenando. Limpié el polvo del marco de nuestra foto de boda, la que cuelga sobre la chimenea. Coloqué un par de libros de historia de Javier sobre la mesa de centro. Libros que hablaban de verdades y mentiras,
de imperios que se construyeron sobre la confianza y cayeron por la traición. Y dejé el sillón de Javier vacío. Esperando. A las 7 en punto, sonó el timbre. Mateo entró con prisa, mirando el reloj. Hola, mamá. Vengo un poco justo, ¿dónde están esas cajas? No hay ninguna caja, hijo. Siéntate, por favor. Me miró extrañado, pero obedeció. Se sentó. En el sillón de su padre. Yo me senté en la silla de enfrente, la espalda muy recta. El folio del banco estaba sobre la mesa, boca abajo. Nos quedamos en silencio un momento. Él me miraba con impaciencia. Yo le miraba con una calma que no sabía que poseía. Mateo, empecé. Mi voz era suave, pero no temblaba. ¿Recuerdas lo que decía siempre tu padre? Él frunció el ceño, intentando recordar. Decía muchas cosas, mamá. Decía que la verdad es como el aceite. No importa cuánta agua le eches encima. Al final, siempre acaba saliendo a flote. Mientras decía la última palabra, alargué la mano y le di la vuelta al papel que había sobre la mesa. Lo deslicé suavemente hacia él. Mateo bajó la vista. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Al principio, con curiosidad. Luego, con confusión. Vi el momento exacto en que comprendió. Su cuerpo se tensó. El color desapareció de su cara. Levantó la vista hacia mí, y en su mirada había una incredulidad total. ¿Qué es esto?, preguntó, pero su voz era un susurro ahogado. Es la verdad, Mateo. Es el aceite saliendo a flote. No. No puede ser. Esto es un error. Se pasó la mano por el pelo, nervioso. Mamá, seguro que has entendido mal los papeles. Estas cosas de banco son muy confusas. Su primera reacción fue pensar que yo estaba equivocada. Que la vieja no entendía. Ese fue el momento en que la última brizna de mi tristeza se convirtió en acero. No hay nada que entender mal, hijo. Un ingreso. Una transferencia. Un nombre. Es muy sencillo. No. No. Isabel me lo hubiera dicho. Ella lo explicaría. Sacó su teléfono móvil del bolsillo. Sus dedos temblaban mientras buscaba un nombre en su agenda. Voy a llamarla ahora mismo. Ella aclarará todo esto. Alargué la mano y la puse sobre la suya, deteniendo su movimiento. Mi tacto fue suave, pero firme. No la llames a ella, Mateo. Él me miró, con los ojos muy abiertos. Líamete a ti mismo. Pregúntate a ti mismo. Pregúntate por qué estabas tan dispuesto a creer en sus palabras complicadas, y tan poco dispuesto a ver la vida humilde de tu madre, que tenías delante de tus ojos. Hice una pausa. Lo miré, directamente a lo más profundo de su ser. El problema no es que yo haya perdido el dinero, Mateo. El problema es que yo he perdido tu confianza. Esa última frase fue como una piedra lanzada contra un cristal. Vi cómo algo se rompía dentro de él. El hombre de negocio seguro de sí mismo, el arquitecto brillante, el hijo que creía tenerlo todo bajo control, desapareció. En su lugar, en el sillón de su padre, solo quedaba un niño asustado y confundido. Bajó el teléfono. Lo dejó sobre la mesa, junto al papel que probaba la mentira. Se cubrió la cara con las manos y, por primera vez en más de 30 años, vi a mi hijo llorar. Un llanto silencioso, convulso, que le sacudía todo el cuerpo. El llanto de un mundo que se derrumba. Dejé que llorara. No dije nada.
No me levanté a consolarlo. Hay dolores que un hijo tiene que atravesar solo, y hay verdades que una madre no puede suavizar. Me quedé sentada, quieta, siendo testigo de su derrumbe. Y aunque una parte de mi corazón de madre se rompía al verlo así, otra parte, una parte nueva y dura que yo no conocía, sabía que ese dolor era necesario. Era el único camino de vuelta. Cuando por fin levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos e hinchados. Ya no parecía un arquitecto de éxito. Parecía un niño al que le han quitado su juguete más preciado, su certeza. Mamá, dijo con la voz rota. Yo no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Lo sé, hijo. Nunca he pensado que fueras cómplice. Solo has sido ciego. Mi voz no era dura. Era simplemente verdadera. Y creo que eso le dolió más que cualquier reproche. Se pasó las manos por la cara, agotado. Y entonces, empezó a hablar. Las palabras salían de su boca de forma torpe, desordenada, como si llevaran mucho tiempo atrapadas. Me confesó que sí, que había habido señales. Pequeñas cosas que no encajaban. Me habló del coche nuevo de Isabel, un modelo deportivo que ella dijo que había conseguido a través de un acuerdo en su trabajo. De los viajes de fin de semana a hoteles de lujo, que justificaba como viajes de negocios. De las bolsas de tiendas carísimas que aparecían en el armario, siempre con la excusa de que eran regalos de clientes agradecidos. Había veces que le preguntaba, me dijo, mirando un punto fijo en la alfombra. Le preguntaba cómo era posible, con su sueldo. Y ella siempre tenía una respuesta. Siempre. Una explicación tan lógica, tan bien construida, que yo me sentía estúpido por haber dudado. Me hacía sentir que desconfiar de ella era una ofensa. Hizo una pausa, y luego admitió lo más difícil. La verdad, mamá, es que era más fácil creerla. Era más cómodo. No quería problemas. No quería pensar que la vida perfecta que yo creía tener, no era tan perfecta. Lo miré. Y en ese momento, la coraza de acero que se había formado alrededor de mi corazón se ablandó. Vi a mi hijo, no como el hombre que me había abandonado en su ignorancia, sino como una víctima más de la misma mentira. Una víctima de su propio deseo de creer. Me levanté y fui a la cocina. Le preparé una tila, como cuando era pequeño y no podía dormir por los exámenes. Se la llevé sin decir nada. Él la cogió con manos temblorosas y bebió un sorbo. Nuestra relación cambió en ese instante. El muro invisible que nos había separado durante el último año se vino abajo. Ya no éramos una madre dolida y un hijo culpable. Éramos dos personas que habían sido engañadas por la misma mujer. Éramos aliados. Tenemos que hacer algo, dijo él, dejando la taza. Su voz ya no era de derrota. Ahora tenía un matiz nuevo. Un matiz de rabia. Sí, respondí yo. Tenemos que hacerlo. Se levantó y empezó a caminar por el salón, nervioso, como un animal enjaulado. La llamaré. La enfrentaré. Le exigiré que devuelva hasta el último céntimo. No. Mi voz, tranquila pero firme, lo detuvo en seco. Se giró para mirarme. ¿Cómo que no? Has robado tu dinero. Nuestro dinero. Y si la llamas, lo negará todo. Dirá que es otro malentendido. Inventará otra historia complicada y tú, Mateo, quizás vuelvas a dudar. O peor, se asustará y moverá el dinero a un lugar donde nunca lo encontremos. No podemos ser impulsivos. Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi que no solo me oía. Me estaba escuchando. Entonces, ¿qué hacemos, mamá?
Me acerqué a la estantería y cogí uno de los libros de su padre. Uno sobre la caída de Roma. Lo abrí por una página al azar. Tu padre era historiador, Mateo. Él creía en los documentos. En las pruebas. En construir un caso sólido antes de ir a la batalla. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a actuar como él lo habría hecho. La idea pareció calmarlo. Le dio un propósito. Se sentó a mi lado, en el sofá, y sacó su ordenador portátil. Tienes razón, dijo. Vamos a investigar. Y juntos, a la luz de la lámpara del salón, empezamos a buscar. Él, con su habilidad para la tecnología, empezó a rastrear movimientos bancarios, a buscar en registros públicos. Yo, con mi memoria, empecé a recordar fechas, conversaciones, detalles que en su momento no parecieron importantes pero que ahora eran piezas de un rompecabezas terrible. Fue mientras él buscaba en los gastos de las tarjetas de crédito cuando lo encontramos. Un cargo recurrente, todos los meses. Un pago elevado. El concepto era un nombre de empresa que no conocíamos. ¿Qué es esto?, le pregunté. Mateo tecleó el nombre en el buscador. Apareció la página web de una inmobiliaria de lujo. Y entre sus propiedades, un apartamento en alquiler en el barrio de Salamanca. Las fotos mostraban un piso moderno, minimalista, con unas vistas espectaculares. Y el nombre del arrendatario era claro. Isabel Vargas. Nos miramos. Ya no era solo el dinero de la casa de Málaga. Había más. Mucho más. Había una vida secreta. Una vida construida sobre mis recuerdos y su confianza. No digas nada todavía, hijo, le dije en voz baja. Aún no. Vamos a seguir buscando. Necesitamos tener todo el mapa antes de dar un solo paso. Él asintió, con la mandíbula apretada. La batalla acababa de empezar. Y por primera vez en mucho tiempo, íbamos a lucharla juntos. Fue Mateo quien sugirió contratar a un detective. La idea, al principio, me pareció sacada de una película mala. Algo ajeno a nuestra vida, a nuestra familia. Pero Mateo insistió. Mamá, esto ya no es un asunto de dinero. Necesito saber toda la verdad. Necesito entender. Y yo comprendí que no era por venganza. Era por necesidad. La necesidad de ponerle cara al fantasma que había estado viviendo entre nosotros. Esperamos una semana. Una semana larga, silenciosa. Mateo venía a casa cada tarde después del trabajo. Apenas hablábamos. Nos sentábamos en el salón, bebíamos té y esperábamos. La espera era una agonía lenta. Era como esperar el resultado de una prueba médica muy grave. Sabes que el diagnóstico será malo, pero no sabes hasta qué punto. El detective llamó un jueves por la tarde. Quedó con Mateo en una cafetería discreta, cerca de su oficina. Mi hijo fue solo. Yo me quedé en casa, intentando leer, pero las letras bailaban en la página. Cada coche que pasaba por la calle me hacía sobresaltar. Cuando Mateo volvió, 2 horas después, supe que todo había terminado. Entró en casa sin decir palabra. Su cara estaba pálida, como si no le corriera sangre por las venas. Traía una carpeta grande, de color marrón, bajo el brazo. La dejó sobre la mesa de centro con un golpe seco. ¿Quieres verlo?, me preguntó. Su voz era plana. Sin emoción. Yo asentí. Se sentó a mi lado, en el sofá. Abrió la carpeta. Dentro había folios y fotografías. Muchas fotografías. El informe era un relato frío, detallado,
de la vida secreta de Isabel. Estaba escrito en un lenguaje técnico, impersonal, que lo hacía aún más cruel. Leí en voz baja, como si las palabras pudieran quemarme. Se confirma que la señora Isabel Vargas mantiene el alquiler de un apartamento en la calle Serrano. La dirección del piso de Salamanca. Se la observa entrando en dicho apartamento en múltiples ocasiones, siempre a solas o en compañía de un varón no identificado. Pasamos a las fotografías. La primera era de Isabel, saliendo de un portal elegante. Llevaba un vestido que yo no le había visto nunca. Reía. Parecía feliz. A su lado, un hombre de pelo canoso, bien vestido, le pasaba el brazo por la cintura. No era Mateo. Había más fotos. Los dos, cenando en la terraza de un restaurante caro. Bebiendo vino. Mirándose a los ojos. Otra, de un fin de semana. En la estación de Atocha, subiendo a un tren de alta velocidad. Llevaban maletas pequeñas. Mateo, ese fin de semana, me había dicho que Isabel tenía un congreso de trabajo en Sevilla. Mi hijo miraba las fotos sin parpadear. Su rostro era una máscara de piedra. Yo seguí leyendo el informe. El acompañante ha sido identificado como AFL, un empresario del sector inmobiliario. Se ha registrado también una visita de la señora Vargas, el pasado martes, a un bufete de abogados especializado en divorcios. Divorcios. La palabra se quedó suspendida en el aire del salón. Así que ese era el plan. No era solo robar. Era vaciarlo todo, financiera y emocionalmente, y luego desaparecer. Pero fue la última fotografía la que me rompió por dentro. Era un primer plano de Isabel. Estaba en el restaurante, riendo a carcajadas por algo que le había dicho el otro hombre. Su cuello estaba adornado por un fino collar de perlas. Mi collar de perlas. El collar que había sido de mi madre. El que yo misma le puse a Isabel el día de su boda, mientras le decía, ahora eres parte de nuestra familia. Lo llevaba puesto en una cena con su amante, planeando la destrucción de esa misma familia. Cerré los ojos. Sentí una náusea profunda. No era solo un robo. Era una profanación. Una burla a todo lo que para mí era sagrado, la confianza, el legado, el amor. Cuando los abrí, miré a Mateo. Él ya no miraba las fotos. Tenía la vista perdida en la pared. Una lágrima solitaria le resbalaba por la mejilla. Una sola. No la secó. La dejó caer, como una rendición. Había perdido a su mujer. La imagen que tenía de ella. Había perdido su matrimonio, su futuro. Y lo había perdido todo en una tarde, a través de las fotos impersonales de un extraño. Nos quedamos así, en silencio, durante mucho, mucho tiempo. El sol de la tarde se fue yendo, y las sombras empezaron a alargar los muebles del salón. La carpeta seguía abierta sobre la mesa, como una herida que nadie se atrevía a cerrar. No había nada que decir. Todas las palabras del mundo se habían vuelto inútiles. Finalmente, alargué mi mano y la puse sobre la suya. Su piel estaba fría como el hielo. No apreté. No le di una palmadita de consuelo. Simplemente, dejé mi mano ahí. Un gesto pequeño. Un ancla en medio de la tormenta. Una forma de decirle, sin palabras, que aunque su mundo se había hecho pedazos, no estaba solo en las ruinas. Yo seguí allí. Después de leer el informe del detective, el tiempo se estiró y se encogió a su antojo. Mateo se sumió en un silencio denso. Apenas comía. Apenas dormía. Yo lo veía envejecer días enteros en una sola noche. Mi dolor, mi propia herida,
se transformaba ahora en una especie de fuerza tranquila. Era mi turno de ser su pilar. Hablamos con un abogado. Un hombre serio, de pocas palabras, que nos escuchó con la misma expresión pétrea que yo intentaba mantener. Nos dio instrucciones precisas. No podíamos confrontarla sin un plan. No podíamos darle la oportunidad de mover más dinero o de desaparecer sin dejar rastro. Mateo, con un nudo en la garganta, organizó una cena en su casa. Una cena familiar, la llamó. Para Sofía. Para celebrar que pronto empezaban las vacaciones de verano. Así se lo dijo a Isabel. Y ella, por supuesto, no sospechó nada. ¿Por qué iba a sospechar? Su teatro había sido tan perfecto. La tarde de la cena, me vestí con mi mejor traje. Un conjunto de lana que Javier me había regalado hacía muchos años. Era mi armadura. Me sentí extrañamente calmada. La calma de la tormenta que precede al huracán. Mateo me recogió en mi casa. No hablamos en el coche. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era un silencio de complicidad. De batalla inminente. Cuando llegamos a su casa, Isabel ya estaba en la cocina, con un delantal impoluto, dando instrucciones a la señora de la limpieza. El aroma a comida sofisticada llenaba el ambiente. La mesa del comedor, larga y de madera oscura, estaba puesta con la vajilla buena, las copas de cristal fino. Demasiado perfecta. Demasiado fría. Sofía, ajena a todo, corrió a abrazarme. Ese abrazo de mi nieta fue el único momento de calidez verdadera de toda la tarde. Isabel nos saludó con su sonrisa habitual. Esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Carmen, qué bien que has venido. Mateo me dijo que estabas un poco indispuesta. Te veo muy guapa. Su voz era dulce. Demasiado dulce. Mateo estaba extrañamente callado. Tenía la mirada fija en un punto más allá de Isabel, como si ella fuera transparente. Yo lo notaba tenso, pero firme. Habíamos ensayado esto una y otra vez. Nos sentamos a la mesa. Mateo, Isabel, Sofía, y yo. La niña hablaba sin parar de sus planes de verano, de sus ganas de ir a la playa. Isabel le respondía con monosílabos, pero con una sonrisa constante. Mateo apenas probaba bocado. Yo me limité a observar. Cada gesto. Cada mirada. Cada silencio. Isabel intentaba llenar los vacíos de la conversación con anécdotas triviales de su trabajo, de gente que no conocía. Su voz resonaba en el comedor, intentando ahogar el silencio que se cernía sobre la mesa como una losa. Mateo la dejó hablar. La observó. Como si estuviera viendo a una actriz en el escenario, por última vez. Cuando llegó el postre, una mousse de chocolate tan perfecta que parecía de revista, el aire se hizo denso. Podía sentir la tensión en el ambiente, aunque solo nosotros dos sabíamos por qué. Isabel, ajena a todo, empezó a hablar de sus próximas vacaciones. Estoy pensando en ir a Japón este verano, dijo, mirando a Sofía con una sonrisa que no era para la niña, sino para ella misma. Un pequeño capricho. Una recompensa por haber tenido un año de trabajo tan exitoso. Mateo y yo hemos estado pensando si sería buena idea que Sofía viniera, ¿verdad, cariño? Mateo no respondió. Solo la miró. Sus ojos, antes llenos de ceguera, ahora estaban fríos como el hielo. Extendió la mano sobre la mesa. No para tocar la mano de Isabel, sino para coger un sobre, de papel grueso, que había estado discretamente escondido bajo su plato. Lo deslizó por la mesa, empujándolo suavemente hacia Isabel. Creo que se te ha caído esto, Isabel, dijo Mateo.
Su voz era plana, sin una sola inflexión. «Es tu informe de inversiones». Isabel lo miró. Su sonrisa vaciló por un microsegundo. Cogió el sobre con una mano y lo abrió. Sus ojos se movieron sobre el papel. Al principio, con confusión. Luego, la confusión dio paso al pánico. Dentro del sobre no había informes financieros. Había fotografías. Fotografías de ella y el empresario, en el restaurante. En la estación de tren. Entrando en el apartamento de la calle Serrano. Había también el extracto bancario que el señor Ramiro me había dado. Y la copia del informe del detective. Su rostro se transformó. La máscara perfecta que siempre había llevado se resquebrajó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La sangre se le subió a la cara. «¿Qué es esto?» siseó. Ya no era la voz dulce. Era una voz áspera, llena de veneno. Miró a Mateo, luego a mí, con una furia salvaje. «¿Qué significa esto, Mateo? ¿Qué habéis hecho?» Sofía, que había estado comiendo su mousse, miró a su madre, asustada. Mateo permaneció inmóvil. Impasible. Significa que la verdad, como el aceite, siempre acaba saliendo a flote, Isabel. Lo dijo mi padre. Y mi madre no olvida lo que es la verdad. Isabel se levantó de golpe. La silla raspó el suelo con un ruido estridente. Sus manos temblaban, apretando las fotos como si fueran ceniza. «Esto es una trampa, una conspiración, vuestra culpa, la culpa de tu madre, que es una vieja rencorosa y celosa, quiere separarnos, siempre lo ha querido». Su voz se elevó, histérica. Sofía se aferró a la mano de su padre, llorando. Yo la miré fijamente. No sentía rabia. Solo una tristeza profunda. Por ella, por la vida vacía que había elegido. Y por mi hijo, que había creído en ella. Cuando Isabel empezó a gritar, a lanzar acusaciones al aire, a intentar culparme a mí de su propia miseria, pronuncié unas palabras que llevaba días guardando. Mi voz fue un susurro, pero resonó en el comedor más fuerte que sus gritos. «Ese dinero, Isabel», dije, mirándola directamente a los ojos. No era solo dinero. Era la memoria de 40 años de mi vida con mi marido. Era el recuerdo de la casa de Málaga, de nuestros veranos, de la infancia de mi hijo. No solo robaste el dinero. Intentaste borrar mis recuerdos. Borrar una vida. Y eso es algo que jamás, jamás, te perdonaré. Isabel se quedó muda. Su rostro, desfigurado por la ira, se descompuso. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo odio puro. Recogió sus cosas de la mesa con un barrido, tirando algunas copas que se hicieron añicos en el suelo. Cogió a Sofía por un brazo, pero Mateo la detuvo. Sofía se queda conmigo, dijo, con una autoridad que nunca le había oído. Hubo una lucha silenciosa por la niña. Isabel lo miró, y en su mirada vi una amenaza. Pero la firmeza de Mateo fue inquebrantable. Ella soltó a la niña. Isabel salió del comedor. Y de la casa. Escuchamos el golpe seco de la puerta principal al cerrarse. Un sonido final. Un portazo que no solo cerraba una puerta, sino una etapa entera de nuestras vidas. El silencio que siguió fue atronador. Un silencio roto solo por los pequeños sollozos de Sofía. La batalla parecía haber terminado, pero los fragmentos estaban aún allí, afilados y dolorosos. El camino hacia la verdadera curación, hacia la reconstrucción de lo que se había roto, acababa de empezar. Después de que la puerta se cerrara, el silencio en el comedor de Mateo fue distinto. Ya no era un silencio cargado de mentiras,
sino un silencio de vacío. Un vacío inmenso. Sofía lloraba, acurrucada junto a su padre, sin entender del todo qué había pasado, pero sintiendo la tensión, el dolor de los adultos. Mateo la abrazó con una fuerza desesperada. Yo me quedé sentada, observándolos. Mi hijo, antes tan seguro, tan dueño de su mundo, ahora parecía deshecho. Verlo así, con su hija entre los brazos, era un espectáculo de una vulnerabilidad que nunca le había visto. El traje impecable, los zapatos brillantes, todo eso se había desvanecido. Solo quedaba un hombre herido. La señora de la limpieza, que había sido testigo de la escena desde la cocina, se acercó con el fregona y la escoba. Empezó a recoger los cristales rotos de las copas con una discreción admirable. El sonido de la escoba arrastrando los pequeños fragmentos era un eco de lo que había quedado de la vida de Mateo. Lleva a Sofía a la cama, hijo, le dije. Mi voz era suave, casi un susurro. Dale un vaso de leche caliente. Y luego ven al salón. Tenemos que hablar. Él asintió, sin mirarme. Se llevó a la niña, que seguía sollozando. Mientras la señora de la limpieza terminaba y se marchaba en silencio, yo fui a la cocina y puse la cafetera. Necesitaba el aroma familiar del café, algo que me anclara a la realidad. Me apoyé en la encimera, sintiendo el cansancio de los últimos días. La adrenalina de la confrontación se había ido, dejando paso a una fatiga profunda. Mateo apareció en el salón al cabo de un rato. Sus ojos seguían rojos, pero su semblante era más calmado. Se sentó en el sillón de su padre. Yo, en el mío. No había reproches. No había acusaciones. Solo un silencio compartido. Fue brutal, mamá, dijo finalmente. Su voz era un hilo. Las verdades, hijo, a veces son brutales. Pero son necesarias. Nos pasamos las semanas siguientes en una especie de limbo. El proceso de divorcio comenzó. Fue tan feo como nos había advertido el abogado. Isabel, fiel a su naturaleza, intentó luchar por cada céntimo. Negó todas las acusaciones, se hizo la víctima, inventó historias. Pero Mateo tenía las pruebas. Las fotos, los extractos bancarios, el informe del detective. La verdad, aunque brutal, nos dio una base sólida. El coste fue alto. No solo en dinero, que también. El proceso judicial lo agotó. Le robó el sueño, la paz. Pero lo más importante, le quitó las últimas capas de la ilusión. La ilusión de un matrimonio perfecto, de una vida sin problemas. Fue una purificación, como la llamé yo en mis pensamientos. Una limpieza dolorosa que, al final, dejaba espacio para algo más real. Durante esos meses, Mateo venía a mi casa casi todos los días. A veces, solo a cenar. Otras, se quedaba hasta tarde, sentado en el salón, sin decir nada, solo buscando mi compañía. Yo le escuchaba. No le daba consejos. Solo le dejaba hablar. O le daba mi silencio. Una tarde, mientras comíamos un cocido que había preparado, me miró con una expresión de perplejidad. Mamá, dijo. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Después de todo lo que hizo. Después de todo lo que te robó, ¿cómo puedes perdonarla? Dejé los cubiertos en el plato. Lo miré a los ojos. La verdad, hijo, es que no la perdono a ella. La perdono a la idea que tenía de ella. Y me perdono a mí misma por haber confiado demasiado rápido, por haber sido ciega en mi propia ingenuidad. Hice una pausa. El perdón no es un regalo para Isabel, Mateo. Es un regalo para mí. Me niego a dejar que su amargura envenene el resto de mi vida.
Me niego a vivir con el rencor. Ya soy demasiado vieja para cargar con esa pesada mochila. Él se quedó pensativo. No dijo nada más. Pero pude ver en su mirada que, poco a poco, iba comprendiendo. El mayor desafío fue Sofía. Mi nieta. Tenía solo 10 años. Explicarle la situación fue delicado. Con ayuda de una psicóloga infantil, decidimos ser honestos, pero con dulzura. Le dijimos que mamá y papá se iban a separar, que Isabel había tomado algunas decisiones que no estaban bien, pero que ni Mateo ni yo habíamos dejado de amarla. Que ella no era culpable de nada. Sofía, con la sabiduría inocente de los niños, se aferró a mí. Los domingos en mi casa se convirtieron en su refugio. La llevaba al retiro, le contaba historias de su abuelo, le enseñaba a preparar postres sencillos. La ayudaba con sus deberes. Era un bálsamo para mi alma. Y un puente. Un puente que nos conectaba a Mateo y a mí, a través de ella. Sofía se convirtió en el faro en medio de nuestra tormenta. Finalmente, el divorcio se concretó. Isabel, a pesar de sus intentos, no pudo salirse con la suya por completo. El abogado de Mateo, un hombre implacable, logró recuperar una parte sustancial del dinero. No todo. Nunca se recupera todo. Pero sí una cantidad importante de los 700.000 euros. Mateo vino a mi casa con un cheque en la mano. Lo puso sobre la mesa. Su mano temblaba un poco. Mamá, dijo, con la voz cargada de emoción. Es tuyo. Todo. Y también te compensaré por todo el tiempo que has pasado sin él. Por todo lo que te he hecho sufrir. Miré el cheque. El número me parecía irreal. Una cifra grande. Pero ya no sentía la misma emoción que antes. No era el dinero de Javier. Era solo, dinero. No, hijo, le respondí. No es todo mío. Él me miró, confundido. Quiero que tomes una parte suficiente para cubrir tus gastos legales. Los gastos del detective. Y los honorarios del abogado. Te has salvado de mucho más. Él intentó protestar. Pero mamá. Escúchame. Yo no necesito tanto. Con una parte, puedo vivir cómodamente, arreglar mi casa, quizás hacer algún viaje que nunca hice con tu padre. Eso es lo que quiero. Mi independencia. Mi paz. Tomé el cheque y lo rompí en dos. Luego, escribí en un papel nuevo la cantidad que quería. Una parte justa. El resto, continué, mirando a Mateo, quiero que lo utilicemos para crear un fondo. Un fondo de verdad. Esta vez, a nombre de Sofía. Y lo gestionaremos tú y yo, juntos. Tú, con tu cabeza para las finanzas. Y yo, con mi sentido común. Para que ella tenga un futuro seguro. Y para que aprenda el valor del dinero, no como un medio para el lujo, sino como una herramienta para la libertad. Un fondo que sea un símbolo de nuestra nueva confianza. Mateo me miró, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y gratitud. Asintió, lentamente. Había entendido. Habíamos dejado atrás los pedazos rotos. Y estábamos empezando a construir algo nuevo. Más fuerte. Más honesto. Ha pasado un año. A veces, cuando me despierto por la mañana y el sol entra por la ventana nueva de mi dormitorio, me parece que todo fue un mal sueño. Una pesadilla larga y fea. Pero luego veo los cambios a mi alrededor, y sé que fue real. Y que, de alguna manera extraña, fue necesario. Mi casa ya no es la misma. Con el dinero que me correspondía, decidí no mudarme.
Esta casa no son solo paredes, son las capas de mi vida. Pero sí la transformé. Hice una reforma completa. Tiré tabiques, abrí espacios, dejé que la luz inundara cada rincón. Ahora, el salón y la cocina están unidos, y es mi lugar favorito. Donde antes había una pared oscura que separaba, ahora hay una isla de madera clara. Es ahí donde Sofía y yo preparamos bizcochos los domingos por la tarde. Sus manos pequeñas, llenas de harina, me recuerdan a las de Mateo cuando era niño. La biblioteca de Javier ya no es una habitación solemne y un poco triste. La convertí en un rincón de lectura, junto al ventanal más grande. Sus libros de historia siguen ahí, en las estanterías, pero ahora se mezclan con mis novelas y los cuentos de Sofía. Es un espacio vivo, donde la memoria no es un peso, sino una compañía agradable. Y el balcón, el balcón. Siempre había sido un trastero olvidado. Ahora es un pequeño jardín. Tengo geranios, petunias, un pequeño limonero. Todas las mañanas salgo a regarlas, con mi taza de café en la mano. Desde ahí veo despertar a Madrid. Y me siento, en paz. No es una paz resignada. Es una paz ganada. Una paz que he construido con mis propias manos. Mateo también ha cambiado. Es la transformación más grande de todas. La arrogancia, esa capa de seguridad que siempre llevaba puesta, ha desaparecido. En su lugar hay una humildad nueva, una atención a los pequeños detalles que antes nunca tenía. Ya no viene a visitarme por obligación. Viene porque quiere estar. Los domingos se han convertido en nuestro ritual sagrado. Ya no soy yo la que cocina durante horas, esperando su llegada. Ahora cocinamos los tres juntos. Mateo ha resultado ser un pinche terrible, pero se ríe de sí mismo. Sofía es la experta en postres. Llenamos la cocina de ruido, de risas, de harina. No solo compartimos la comida, compartimos el tiempo, el esfuerzo, la alegría de crear algo juntos. Nuestras conversaciones también son diferentes. Antes hablábamos de su trabajo, de sus éxitos. Ahora hablamos de libros, de películas, de los recuerdos de su padre. Me pregunta por mi semana. Se interesa de verdad. Me escucha. Y yo lo escucho a él. Hablamos mucho de Sofía, de cómo ayudarla a navegar por su nueva vida, con 2 casas, con una madre a la que ve en fines de semana supervisados. Hace un par de meses, un domingo, Mateo vino con una expresión diferente. Un poco nervioso, un poco ilusionado. Mamá, me dijo mientras recogíamos los platos. Hay alguien que me gustaría que conocieras. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Lo admito. Un eco del miedo pasado. Pero lo disimulé. Ah, sí, le pregunté, con la mayor naturalidad que pude. Sí. Se llama Elena. Es la profesora de música de Sofía. Llevamos unos meses saliendo. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación fue lo que me devolvió la calma. Le he contado todo, mamá. Todo lo que pasó con Isabel. Lo de la casa, lo del dinero, nuestra historia. Yo dejé de secar el plato que tenía en la mano. Lo miré. ¿Y qué dijo ella, hijo? Mateo sonrió. Una sonrisa de verdad. De las que le llegan a los ojos. Dijo que un hombre que aprende a respetar a su madre de esa manera, es un hombre que sabrá respetar a su pareja. Dijo que le gustaría mucho tomar un café contigo un día. Sin compromisos. Solo para charlar. La semana siguiente, Elena vino a casa. No vino a una presentación formal. Vino un martes por la tarde, con la excusa de traerle a Sofía unas partituras.
Es una mujer normal. Con una risa fácil y unas manos de pianista. Hablamos de música, de libros, de lo difícil que es a veces educar a los niños. No mencionó ni una sola vez el pasado. No hizo falta. En su forma de mirarme, en su forma de escucharme, había un respeto que yo no había sentido en mucho tiempo por parte de una extraña. No sé qué pasará con ellos. Es pronto para saberlo. Pero por primera vez en años, siento que mi hijo está en un buen camino. No porque haya encontrado a otra persona, sino porque se ha encontrado a sí mismo. Ha aprendido que el amor no se basa en la perfección ni en las grandes demostraciones, sino en la honestidad, en la vulnerabilidad y en el respeto a las raíces de cada uno. A veces, cuando estoy sola en mi balcón, mirando mis flores, pienso en todo el dolor que pasamos. Y me doy cuenta de que, de las cenizas de una familia rota, hemos construido algo nuevo. Un hogar. No uno hecho de ladrillos y cemento, sino uno hecho de confianza, de risas en la cocina y de verdades compartidas. Un hogar mucho más pequeño, sí. Pero infinitamente más sólido. Y así, la vida ha encontrado un nuevo cauce. Un cauce más tranquilo, más hondo. A veces, cuando estoy aquí, en mi balcón, con el calor del sol en la cara y el olor de mis geranios, pienso en esa cifra. 700.000 euros. Un número que casi nos destruye, que nos puso a prueba de la forma más cruel. Y me doy cuenta de que esa cifra fue, al final, el precio de una lección muy valiosa. Una lección que nos cambió a todos. Si habéis llegado hasta aquí, escuchando mi historia, quizás os preguntéis qué he aprendido de todo esto. La verdad es que las lecciones más importantes no vienen en los libros. Vienen en los golpes que te da la vida. Y yo, a mis 68 años, he aprendido algunas cosas que me gustaría compartir, como quien comparte un poco de pan. A mis amigos, a la gente de mi generación, a los que, como yo, hemos dedicado nuestra vida a criar a nuestros hijos, os diría esto: el mayor acto de amor que podemos hacer por ellos, a veces, es amarnos a nosotros mismos primero. Es cuidar de nuestra propia independencia, de nuestra propia lucidez. No se trata de desconfiar, no. Se trata de respetarnos. De no permitir que nadie, ni siquiera el hijo al que más queremos, nos haga sentir pequeños o ignorantes. Nuestra voz, nuestra experiencia, tiene un valor incalculable. Nunca tengáis miedo de alzarla para defender vuestra propia verdad. Y a los hijos que quizás estéis escuchando, a vosotros solo quiero deciros una cosa. La herencia más valiosa que vuestros padres os dejarán no está en una cuenta bancaria. No son las casas ni los coches. La verdadera herencia está en las historias que os contaron antes de dormir. En el sabor de vuestro plato favorito, ese que solo vuestra madre sabe hacer. En los consejos silenciosos, en los valores que os transmitieron sin daros cuenta. Dedicad un poco de vuestro tiempo a escuchar esa herencia. A cuidarla. Antes de que sea demasiado tarde. Un día, os daréis cuenta de que ese era el verdadero tesoro. La historia de Isabel, la historia de la traición, también me enseñó algo sobre la naturaleza humana. Me enseñó que el vacío del corazón no se puede llenar con bolsos caros ni con viajes a Japón. Hay personas que viven rodeadas de lujo, pero que son profundamente pobres por dentro. Pobres de afecto, pobres de honestidad. Y esa pobreza es la única que no tiene remedio. Esos 700.000 euros casi destrozan a mi familia. Pero también me enseñaron que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por aquello que está dispuesta a proteger. Mateo perdió mucho dinero, sí. Pero en el proceso, recuperó algo mucho más importante: su integridad. Su capacidad de amar de verdad. Y yo, que me sentía sola y desamparada, recuperé a mi hijo. A veces, perderlo casi todo es la única manera de darnos cuenta de lo que de verdad importa. Ahora,
Cuando Mateo viene a casa, ya no veo al brillante arquitecto. Veo al niño que se escondía detrás de las piernas de su padre. Veo al hombre que aprendió a llorar y a pedir perdón. Y lo quiero más así. Con sus grietas, con sus cicatrices. Porque ahora es real. Mi vida no es la de una millonaria. Gracias a Dios. Mi vida es sencilla. Me levanto, cuido de mis plantas, leo el periódico, hablo con mis vecinas. Los domingos, mi casa se llena de las risas de mi nieta. Y ese sonido es más valioso que todo el oro del mundo. Miro ahora la calle desde mi balcón. Los coches pasan, la gente camina con prisa. Madrid sigue su ritmo frenético. Pero yo, aquí arriba, en mi pequeño oasis de paz, he encontrado el mío propio. Un ritmo lento, sereno. Doy un sorbo a mi café. Está en su punto. El sol calienta mis manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrío. Una sonrisa que no es para nadie. Una sonrisa solo para mí. No he ganado una guerra. Simplemente, he encontrado la paz. Y esa, me digo a mí misma, es la única victoria que de verdad cuenta. La historia de Carmen termina aquí. ¿Qué pensáis de su decisión final? ¿Habríais hecho algo diferente en su lugar? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios, me aseguro de leer cada una de vuestras palabras. Si esta historia os ha hecho pensar o sentir algo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creáis que también podría conmover, y suscribiros al canal para no perderos los próximos misterios del corazón. Nos vemos en el próximo relato. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.